Él se detuvo en el centro del Espejo Dorado, el restaurante más exclusivo de Lisboa, un símbolo de poder y éxito, sosteniendo un anillo de diamantes que destellaba con el fuego de 1000 estrellas capturadas. Estaba a punto de ponérselo en el dedo a su amante. Una declaración pública de su nueva vida, de su nuevo amor. La multitud estaba cautivada. Sus móviles agravaban el audaz espectáculo. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que la mujer que acababa de entrar, la esposa que tan casualmente había descartado, no estaba allí solo para presenciar su humillación. Estaba allí para reclamar lo que era suyo. Porque ella no era solo la dueña del anillo, era la dueña de toda la marca multimillonaria que lo había creado. Esta no es solo una historia de infidelidad, es la historia de una reina que retoma su reino. El quilate a quilate, el suave murmullo de la riqueza, satisfecha, llenaba el cavernoso espacio del espejo dorado. Las copas de cristal tintineaban con el sonido de brindis de celebración, y la conversación discreta se entrelazaba con suaves melodías que flotaban de un piano de cola, escondido en una alcoba con cortinas de terciopelo. Este era el hábitat natural de Vasco da Cruz. Él prosperaba en estos ambientes, lugares donde el valor de un hombre se medía por el corte de su traje, por la cosecha de su vino y por la belleza de la mujer en su brazo. Esta noche, él era un rey inspeccionando su corte, y la mujer en su brazo era Carla Núñez. Carla era una obra maestra de la ambición moderna. Su cabello rubio estaba peinado en una cascada increíblemente pulida que caía sobre la piel desnuda de su espalda, expuesta por un reluciente vestido color esmeralda que se aferraba a cada una de sus curvas. Tenía 28 años, 2 décadas menos que Vasco, y lo miraba con una embriagadora mezcla de asombro y adoración que él había dejado de ver en los ojos de su esposa hacía mucho tiempo. Vasco saboreó su amargo, el líquido oscuro, un complemento perfecto para la satisfacción presuntuosa que le calentaba el pecho. ¿Estás nervioso, querido?, susurró Carla, sus dedos trazando la solapa de su traje tan fuerte. Vasco soltó una carcajada, un sonido profundo y seguro. ¿Nervioso? Carla, yo orquesté fusiones multimillonarias. Esto es un placer. Se inclinó, su voz cayendo a un murmullo conspiratorio. Esto es por y para nosotros, una declaración pública. Se acabó el esconderse en las sombras. El mundo necesita ver quién es el verdadero hombre del momento y quién será su dama principal. Sus ojos, del color de un cielo de verano, se abrieron con una inocencia cuidadosamente practicada. «Ah, Vasco, eres demasiado». Pero ella no hablaba en serio. Le encantaba que él fuera demasiado. Su extravagancia era su validación. Cada regalo caro, cada reserva exclusiva. Era otro ladrillo en los cimientos de la vida que ella estaba construyendo meticulosamente para sí misma. Una vida muy lejos de su origen humilde, en un pueblo algarvío, del otro lado de la ciudad, en un estudio bien iluminado en el barrio alto de Lisboa, que olía a pulidor de metal y creatividad concentrada. Adriana Vidal no se percataba del drama que estaba a punto de desarrollarse. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple y elegante, y un par de gafas de artesano estaban subidas en su frente. Sus manos, gráciles pero fuertes, se movían con familiar certeza sobre un modelo de cera de un nuevo diseño de pendientes. Este era su santuario, el corazón de Joyas Vidal, la empresa que su padre, el legendario Héctor Vidal, había fundado y que ella había transformado en un imperio global. Joyas Vidal no era solo otra marca de lujo, era una institución. Cada pieza contaba una historia, infundida con un alma que la joyería producida en masa nunca podría replicar. Adriana era la guardiana de esa alma, mientras Vasco, su marido durante 19 años, gestionaba las agresivas estrategias comerciales y las relaciones públicas,
como CEO. Ella era la arquitecta, la artista, la propia esencia de la marca. Su móvil vibró sobre la mesa de trabajo y ella miró la pantalla. Elena Torres, su jefa de operaciones y amiga más cercana. Deslizó para contestar, poniéndolo en altavoz. ¿Quemando la pestaña hasta tarde otra vez, Adri? La voz de Elena era cálida, pero con su habitual tono directo. Solo refinando la colección Perséfone, el cierre del medallón no está bien. Se siente débil, respondió Adriana, sin desviar la mirada de la delicada pieza en sus manos. Eres la única persona en la Tierra que perdería el sueño por la resistencia a la atracción de un cierre de medallón, dijo Elena con una carcajada. Hubo una pausa. Mira, hablando de cosas que no están bien, estaba revisando los informes de gastos trimestrales de las cuentas ejecutivas. Adriana suspiró, finalmente soltando el modelo. Elena, por favor, dime que esto no es otra charla sobre el presupuesto de entretenimiento de Vasco. Ojalá fuera tan simple. No son las cenas en Ocean o la flota de coches. Hay un cargo aquí de nuestra propia tienda principal, uno significativo. Fue codificado como una adquisición promocional, pero fue procesado a través de su cuenta ejecutiva privada. Un único artículo. Un nudo de inquietud se apretó en el estómago de Adriana. Ella lo sentía hacía meses, un pavor persistente, de bajo grado, que intentaba alejar. Las noches, hasta tarde que Vasco atribuía a las llamadas con inversores, el débil y desconocido olor a perfume en su ropa, el abismo emocional que se había abierto entre ellos, vasto y silencioso. Ella había optado por creer en sus excusas, por sumergirse en su trabajo, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. ¿Qué tan significativo?, preguntó Adriana con la voz ahogada. Significativo como la estrella de la serenidad, respondió Elena, nombrando una de sus piezas a medida más exclusivas y de alto quilate. Un diamante azul impecable, de 15 quilates, engastado en una banda de platino intrínsecamente tejida, con piedras más pequeñas de corte brillante. Era una obra maestra de diseño y rareza. La respiración de Adriana falló. Ella conocía esa pieza íntimamente. Había supervisado su creación, desde el boceto inicial hasta el pulido final. Esa pieza fue encargada para la caja fuerte. No está a la venta. Bueno, aparentemente lo está ahora. O lo estuvo. Vasco autorizó la transferencia a él mismo hace 3 días. Todo el papeleo está aquí, firmado y sellado, dijo Elena. La preocupación en su voz se profundizaba. Adri, ¿qué está pasando? Adriana se hundió en su taburete. El olor a pulidor de metal. De repente, nauseabundo. El cierre débil, las noches hasta tarde, la distancia emocional. Y ahora esto, una compra secreta y extravagante de una de sus propias creaciones. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, formando una imagen que ella no quería ver. Me dijo que tenía una gran gala benéfica esta noche, dijo Adriana. Su voz apenas era un susurro. En el espejo dorado, un silencio pesado planeó entre ellas. Elena no necesitó decir más nada. Ambas sabían. La caridad no era una causa. Era una mujer. La gala no era un evento, era un escenario. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Creen que Adriana debería enfrentar a Vasco en público o en privado? ¿Qué harían en su lugar? De vuelta al restaurante, Vasco hizo una señal al camarero. El momento había llegado. Las luces del comedor disminuyeron ligeramente. Una señal predefinida. Un silencio se apoderó de las mesas,
sintiendo los clientes que un espectáculo era inminente. El corazón de Carla latía contra sus costillas. «¡Carla!», comenzó Vasco, su voz resonando con gravedad teatral. «Durante demasiado tiempo he vivido una vida de obligación, una vida en blanco y negro. Tú trajiste el color de vuelta. Me mostraste lo que la verdadera pasión puede ser, la verdadera asociación». Alcanzó el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Era de un azul marino profundo, el color característico de joyas Vidal. Carla jadeó. Sus manos volaron a su boca. Era esto, la culminación de todos sus esfuerzos, el premio final. Los ojos de Vasco brillaron con triunfo mientras él abría la caja. Anidado allí dentro, el diamante, la estrella de la serenidad, bebía la luz de la sala y la devolvía en una deslumbrante y ardiente explosión de brillo azul y blanco. Era más magnífico de lo que ella jamás podría haber imaginado, con todo el restaurante mirando, con decenas de móviles levantados grabando cada uno de sus movimientos. Vasco da Cruz se deslizó de su silla y se arrodilló sobre una rodilla delante de su amante. «Carla Núñez», proclamó, su voz resonando en la sala en silencio. «Me harás el honor de convertirte en mi esposa». 19 años atrás, Vasco da Cruz había sido diferente. O tal vez, pensaba Adriana, él había sido el mismo hombre. Pero ella había sido una mujer diferente, una que lo veía a través de un filtro de optimismo juvenil y sueños compartidos. Se habían conocido en una inauguración de galería en el barrio del Chiado. Él era un joven banquero de inversión en ese momento, astuto y ambicioso, con una sonrisa que podía desarmar un consejo hostil. Ella era la hija quieta e intensa del gran Héctor Vidal, más cómoda en un banco de joyero que en un cóctel. Él se había fascinado con el mundo de ella. No veía solo el brillo de las gemas acabadas, veía el fuego, la presión, el arte meticuloso que transformaba una piedra bruta en algo hermoso. Se sentaba durante horas en el taller de su padre, haciendo preguntas inteligentes, los ojos encendidos por una curiosidad genuina. Él no la cortejó solo a ella, cortejó su oficio. Él vio el potencial en joyas Vidal mucho antes que ella. «Tu padre es un maestro artista, Adri», le dijo una tarde, su mano cubriendo la de ella sobre una mesa llena de bocetos. «Pero esto es más que un taller, es un legado, es una marca. Podría ser el nombre más importante en la alta joyería, más grande que Cartier, más grande que Tiffany». Ella se había dejado llevar por su visión, por su energía. Su padre era un purista, contento con su clientela a medida y su reputación impecable. Vasco vio un imperio global. Cuando se casaron, él trajo su visión de negocios a la herencia artística de ella. Al principio, fue una asociación perfecta. Después de que Héctor Vidal falleciera de un ataque al corazón repentino, 5 años después de la boda, Adriana quedó devastada, perdida en un mar de dolor. Vasco intervino, un pilar de fuerza. Asumió las riendas del lado comercial, asumiendo el título de CEO, permitiéndole a ella hacer su luto y concentrarse en lo que mejor sabía hacer, crear diseño. «Tú eres el alma de esta empresa, mi amor», le aseguró. «Déjame ser el escudo, yo me encargo de lo aburrido, las cadenas de suministro, los presupuestos de marketing, los planes de expansión. Tú solo crea. Crea la belleza que solo tú puedes». Y así lo hizo. Bajo su liderazgo dual, Joyas Vidal explotó. Abrieron tiendas principales en París, Londres y Tokio. Sus piezas adornaron a la realeza y estrellas de Hollywood. Vasco se convirtió en una figura celebrada en el mundo de los negocios, elogiado por su toque de Midas, sus estrategias agresivas y brillantes
que habían transformado un respetado negocio familiar en una potencia multimillonaria. Pero lentamente, sutilmente, la narrativa comenzó a cambiar. En las entrevistas, nuestra visión se convirtió en mi estrategia. El diseño de Adriana se convirtió en el producto que mi equipo creativo desarrolló. Él era la cara de la empresa, el carismático generador de lluvia. Ella, por su propia preferencia por la privacidad, se convirtió en el genio solitario, el nombre en la caja que raramente se veía. La distancia emocional entre ellos creció en proporción directa al precio de las acciones de la empresa. El hombre que una vez se sentaba hipnotizado en su taller, ahora apenas miraba sus bocetos. Sus noches hasta tarde, antes dedicadas a estudiar diseños con ella, eran ahora pasadas en cenas de negocios para las cuales ella nunca era invitada. La pasión compartida que había sido la base de su relación había desaparecido, sustituida por una cortés y profesional formalidad. Eran socios en los negocios, pero extraños en la vida. Su extenso apartamento con vistas al Parque Eduardo VII, antes un hogar acogedor lleno de risas y energía colaborativa, se había convertido en una jaula dorada. Era un showroom para su éxito, impecablemente decorado, pero frío y silencioso. Adriana encontró su consuelo no allí, sino en el caos controlado y creativo de su estudio privado. Su trabajo era la única cosa que seguía siendo verdaderamente suya, una conexión directa con su padre y con la mujer que solía ser. El raspar rítmico de una lija contra el metal, el clic preciso de una herramienta de engaste. Estos eran los sonidos de su vida real. Él había intentado ignorar las señales de advertencia, enterrando su dolor y soledad en los intrincados detalles de una nueva colección. Cuando una amiga mencionó haber visto a Vasco riendo íntimamente con una joven rubia en un partido de polo, Adriana lo descartó como una reunión de negocios. Cuando encontró un recibo de una lujosa cena para dos en un restaurante al que nunca había ido, aceptó su débil excusa sobre entretener a un cliente. Reconocer la verdad habría sido admitir que todo el edificio de su vida era una mentira. Era más fácil creer en la ilusión que enfrentar la abrumadora realidad. Pero la compra de la Estrella de la Serenidad era diferente. No era solo un gasto extravagante, era una violación. Aquel diamante era más que una piedra. Era un símbolo, una pieza de la historia de su familia. Su padre había adquirido el diamante bruto de 50 quilates hacía años, llamándolo su piedra para un día. Él creía que una gema de esa magnitud y color único tenía que esperar el diseño perfecto, el momento perfecto. Después de que él muriera, la piedra se quedó en la caja fuerte principal, un tributo silencioso de llama azul a su legado. Hace 2 años, para su aniversario, Adriana finalmente se sintió lista para honrarlo. Ella había diseñado la Estrella de la Serenidad, un proyecto profundamente personal. El intrincado tejido de platina era para representar sus 2 vidas entrelazándose, los diamantes más pequeños de corte brillante, los momentos altos de su camino juntos. Era un testimonio, ella creía, de un amor que, aunque tenso, era duradero. Ella le había mostrado los diseños a Vasco, y él se había conmovido de forma inusualmente efusiva. «Es magnífico, Adri, de verdad», le había dicho, la voz cargada de una emoción que ahora ella percibía ser completamente fraudulenta. «Lo guardaremos a salvo para una ocasión especial, para nosotros». Ahora, él estaba agarrando aquel símbolo de nosotros y usándolo como un accesorio en un vulgar espectáculo público. Él no la estaba solo engañando, estaba profanando la memoria de su padre y pervirtiendo su propio arte. Estaba usando la propia esencia de la obra de su vida para destruirla. El dolor era algo físico,
una cuchilla blanca y caliente retorciéndose en su vientre. Pero, mientras ella estaba sentada allí, en el silencio de su estudio, el dolor comenzó a enfriarse, solidificándose en algo más. Ya no era el dolor frágil de una esposa traicionada. Era la furia fría y dura de una reina cuyo castillo estaba sitiado. Se levantó, sus movimientos calmos y deliberados. Caminó hasta un espejo de cuerpo entero y miró su reflejo. Vio el borrón de grafito en su mejilla y la fatiga en sus ojos. Esta no era la imagen de una víctima. Esta era la creadora, la arquitecta, la verdadera dueña del legado Vidal. Vasco había cometido un error de cálculo fatal. Confundió su naturaleza tranquila con debilidad. Se olvidó de que las mismas manos que podían moldear una delicada filigrana también podían aplastar la piedra. «Elena», dijo, su voz desprovista de su anterior temblor, ahora imbuida de una resolución gélida. «Prepara el coche. Vamos a una gala». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena con un toque de asombro en su voz. «Él quiere hacer una declaración pública», respondió Adriana, quitándose las gafas del cabello y dejándolo caer alrededor de sus hombros. «Yo le voy a dar 7-2, en medio de la acción. El giro de la trama está a punto de comenzar. Si te estás quedando sin aliento, dale me gusta a este video ahora para no perderte el épico final». El Espejo Dorado no era simplemente un restaurante. Era un teatro, y su dueño, Pedro, era un maestro de la escenografía. La iluminación era un íntimo dorado suave. Las mesas estaban suficientemente espaciadas para que los secretos fueran susurrados, pero suficientemente cerca para que los grandes gestos fueran presenciados por todos. Esta noche, la actuación principal estaba en la mesa 12, centro del escenario. La ocasión era la recaudación de fondos anual Joyas de la Ciudad, un evento de gala que beneficiaba a programas de arte juvenil, una causa que Vasco da Cruz defendía con ruidosas donaciones públicas que le compraban un capital social inestimable. Era el telón de fondo perfecto para su drama personal. Carla sentía que estaba flotando. El champán, las miradas de admiración de otras mesas, el peso de la mano de Vasco en la parte inferior de su espalda, todo era embriagador. Vio su reflejo en la superficie pulida de una frapera de plata y sonrió. Esta era la mujer que estaba destinada a ser, segura, deseada, goteando lujo. La mujer que había vencido. Vasco golpeó su copa con un tenedor y el suave tintineo silenció la sala. Se levantó con una sonrisa amplia y segura en su rostro. Los clientes, una mezcla de la élite financiera de Lisboa y filántropos de dinero antiguo, prestaron atención. Él era una figura popular, conocido por su encanto y por el espectacular éxito de su empresa. «Amigos, colegas», comenzó su voz suave y dominante. «Gracias a todos por estar aquí esta noche para apoyar una causa tan digna. Estamos aquí para celebrar el arte, para nutrir la chispa creativa en la próxima generación. Y en ese espíritu, me siento movido a celebrar una obra de arte más personal». Dirigió su mirada a Carla y a ella le falló la respiración. Esto era más de lo que esperaba. Durante mucho tiempo, continuó, su voz asumiendo un tono confesional. Mi vida fue gobernada por el deber, por el legado. Ayudé a construir un imperio de cosas hermosas, pero mi propio mundo se sentía vacío. Y entonces, conocí a alguien que es en sí misma una obra maestra. Alguien que me recordó que las gemas más preciosas no son las que sacamos de la tierra, sino las que tenemos la suerte de encontrar en las personas. Pasión, vitalidad y un amor por la vida. Una ola de murmullos recorrió la sala. Esto era mucho más personal que el habitual discurso corporativo de benefactor.
Del otro lado de la sala, el venerable señor Antunes, un titán de la industria de artículos de lujo y viejo amigo del padre de Adriana, observaba con la frente profundamente fruncida, su expresión indescifrable. La mano de Vasco se metió en el bolsillo. Y así esta noche, mientras celebramos nuevos comienzos para los jóvenes artistas de nuestra ciudad, quiero marcar un nuevo comienzo para mí. Sacó la caja de terciopelo azul marino. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Carla sintió un vertiginoso torrente de triunfo. Él lo estaba haciendo aquí, delante de todos. Era un movimiento de poder, una ruptura definitiva con su pasado y una audaz reclamación de su futuro con ella. Abrió la caja. La estrella de la serenidad se encendió bajo las luces suaves. Su fuego azul era hipnótico, de otro mundo. Era la cosa más hermosa que Carla jamás había visto. El tamaño y el brillo puros de la misma enviaron otra onda de choque a través de la audiencia. Esto no era solo un anillo, era una declaración de riqueza e intención inimaginables. Era el rescate de una reina. Con gracia practicada, Vasco se arrodilló sobre una rodilla. Los flashes de los móviles, antes discretos, se convirtieron ahora en un frenesí estroboscópico. El momento estaba siendo capturado, emitido e inmortalizado. «Carla Núñez», proclamó, su voz resonando con la sinceridad de un actor experimentado. «¿Me vas a hacer el hombre más feliz del mundo? ¿Quieres ser mi esposa?» Lágrimas brotaron en los ojos de Carla. Lágrimas de alegría genuina y abrumadora. Esta era su coronación. Ella abrió la boca para decir la única palabra que sellaría su destino, la palabra con la que soñaba hacía meses. Sí, comenzó a exhalar. Un sonido suave y ansioso. Pero la palabra fue tragada por otra voz. Una voz que no era alta, pero que fue proferida con tanta claridad y autoridad que atravesó el silencio cautivado de la sala como un fragmento de diamante. «Es una pieza hermosa, Vasco. Me alegra que necesite mi trabajo». Todas las cabezas en el restaurante se giraron hacia la gran entrada. De pie, enmarcada por el arco ornamentado, estaba Adriana Vidal. Ella no era lo que la sala esperaba. Las descripciones de Vasco habían pintado una imagen de una mujer pacata y retraída, un fantasma que rondaba un taller. La mujer que estaba delante de ellos era el completo opuesto. Llevaba un vestido negro simple, impecablemente cortado, que le caía hasta los tobillos. Estaba sin adornos, excepto por una única joya impresionante. Un collar de su propio diseño. Una cascada de diamantes blancos y zafiros que se enrollaba alrededor de su cuello como una serpiente celestial. Su cabello oscuro estaba peinado en un moño elegante y su rostro, aunque pálido, era una máscara de serena compostura. No parecía enfadada, ni histérica. Parecía la dueña de la sala. De hecho, ella era la dueña de la propia marca que estaba en el centro del espectáculo. Detrás de ella, un paso a su izquierda, estaba Helena Torres. Con un traje de pantalón ajustado, una tableta agarrada en una mano y una expresión de sombría satisfacción en el rostro, Helena parecía menos una invitada y más la ayudante de un verdugo. Vasco se congeló, todavía de rodillas, el anillo levantado. La sangre se escurrió de su rostro, sustituida por un tono púrpura, salpicado de puro shock. Era como si estuviera viendo una aparición. Esto era imposible. Adriana nunca iba a estos eventos. Odiaba el halago, los flashes, la superficialidad de todo. Se suponía que estaría en su taller, segura, ajena. Carla se quedó mirando, su mente luchando para procesar la escena. ¿Quién era esta mujer? Su equilibrio, su elegancia, la forma en que la energía de toda la sala se había desplazado para orbitar a su alrededor.
Le dio un escalofrío de miedo. Miró el rostro horrorizado de Vasco y una astilla de duda, fría y aguda, perforó su niebla triunfal. Los ojos de Adriana, de un profundo marrón inteligente, recorrieron la sala una vez, reconociendo a la audiencia antes de posarse en el cuadro de la mesa 12. Comenzó a caminar hacia adelante, sus tacones haciendo un suave y rítmico tac-tac en el suelo de mármol. No era el paso apresurado y frenético de una mujer ofendida. Era el paso deliberado y sin prisa de un predador que se acerca a su presa acorralada. Los susurros comenzaron bajos y urgentes. Es ella. Es Adriana Vidal, la hija de Héctor Vidal, la esposa de Vasco. La última palabra planeó en el aire, cargada y condenatoria. Adriana llegó a la mesa. No miró a Vasco. Su mirada se posó en el anillo que brillaba en la caja, y luego se levantó para encontrar los ojos confusos y temerosos de Carla. La expresión de Adriana no era de rabia, sino de algo mucho más desconcertante. Una evaluación clínica, casi lamentable. Él no te lo dijo, ¿verdad? La voz de Adriana era tranquila, conversacional. Sin embargo, llevaba un filo de acero. ¿Sobre quién soy? ¿O sobre aquel anillo? Carla solo pudo mover la cabeza. Su momento de cuento de hadas se estaba desmoronando en una pesadilla. Vasco se puso de pie, su rostro una confusión de shock y rabia incipiente. «Adriana, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», siseó, intentando mantener la voz baja, contener el desastre creciente. «¿Estás haciendo una escena? Este es un asunto privado». Adriana finalmente dirigió su mirada hacia él. La expresión en sus ojos era una que él nunca había visto antes. El calor, la tolerancia, la paciencia tranquila. Todo se había ido. En su lugar había una claridad escalofriante, el foco desapasionado de un maestro joyero inspeccionando una piedra defectuosa. «¿Un asunto privado?», repitió, su voz todavía en el mismo tono, pero ahora teñida de una potente ironía. «Te arrodillaste en una sala llena de gente, con cámaras parpadeando, para pedirle matrimonio a tu amante, usando un anillo que yo diseñé para nuestro 20º aniversario de bodas. Tú hiciste esto público, Vasco. Yo solo estoy aquí para añadir un poco de contexto. La palabra amante cayó como un golpe físico. Carla se encogió. Su rostro se enrojeció con un escarlata profundo y doloroso. Los susurros en la sala se hicieron más altos, más febriles. El señor Antúnez, en su mesa de la esquina, se inclinó hacia adelante, su expresión ahora de intensa y sombría fascinación. Elena dio un paso adelante ligeramente, colocándose a un lado, su móvil ahora en la mano, grabando discretamente, no para las redes sociales, sino para la evidencia. Adriana había planeado cada movimiento. Esto no era un crimen pasional, era una demolición estratégica y calculada. La arquitecta había llegado y estaba a punto de mostrar a todos las fallas fatales en los cimientos de la vida que su marido había construido. Vasco, recuperando un poco de su bravuconería, intentó asumir el control. «Adriana, estás histérica, estás muy alterada. Vamos a casa y hablamos sobre esto». Adriana apartó su brazo con un movimiento tan fluido y definitivo que fue como si él hubiera tocado el aire. «No», dijo, la única palabra suficientemente nítida para hacerlo retroceder. «No tenemos nada que discutir en casa. Todo lo que tiene que ser dicho será dicho aquí mismo». Dirigió su atención de nuevo hacia Carla, que parecía desear que el suelo la tragase. La voz de Adriana se suavizó, pero no con simpatía, sino con el tono distante de una profesora explicando un teorema complejo, pero trágico. «Aquel anillo,
comenzó, señalando la caja que Vasco todavía sostenía en su mano temblorosa. Se llama la Estrella de la Serenidad. La piedra central es un diamante azul vívido elegante de 15,2 quilates, impecable internamente. Mi padre adquirió la piedra bruta en Brasil hace más de 30 años, llamándola su piedra para un día. Hizo una pausa, dejando que la historia de la piedra penetrara. Esto no era solo un producto de estantería, era un legado. Yo diseñé aquel engaste personalmente. Cada detalle tiene un significado. ¿Ves las bandas de platina entrelazadas? Miró a Carla, forzando a la mujer más joven a encontrar su mirada. Estaban destinadas a representar dos vidas separadas que se tuercen para fortalecerse. Los 19 diamantes más pequeños incrustados a lo largo de la banda, uno por cada año de nuestro matrimonio. El zafiro escondido en el interior de la banda es mi piedra de nacimiento. Yo lo diseñé como un regalo de aniversario para mi marido. De mí. Cada frase fue un golpe perfectamente dirigido, desmantelando la fantasía de Carla pieza por pieza. El anillo en el cual ella había puesto todas sus esperanzas no era un símbolo de su futuro, sino un artefacto de un matrimonio que ella había ayudado a destruir. Era una herencia robada. Carla miró del anillo a Vasco con los ojos abiertos por la acusación. ¿Me dijiste que lo habías encargado para mí?, susurró con la voz rota. Vasco tartamudeó. ¿Yo? ¿Yo hice? Adriana, estás distorsionando las cosas. Esta es una mentira maliciosa. ¿Una mentira? La voz de Adriana se volvió nítida. ¿Elena? Elena dio un paso adelante, sosteniendo su tableta. En la pantalla había una imagen nítida de los bocetos originales, dibujados a mano por Adriana, de la Estrella de la Serenidad. Estaban fechados, firmados Vidal y con marca de agua. Los esquemas de diseño originales, fechados hace 2 años, anunció Elena con claridad, junto con la certificación GIA de la piedra, que lista al fideicomiso familiar Vidal como el propietario original. Adriana continuó, su foco ahora láser en Vasco. Y en cuanto a cómo lo encargaste, hablemos sobre eso. Tú no compraste este anillo, Vasco. Tú lo robaste. Eso es difamación, gruñó, su rostro contorsionándose de rabia. ¿Lo es? La calma de Adriana era aterradora. Tú usaste tu fondo discrecional ejecutivo para autorizar una transferencia promocional del anillo de la caja fuerte principal a tu posesión. La transacción, nombre CTP4B1, fue procesada a las 16:15 hace 3 días. El propósito declarado era para una exhibición en un posible evento de inversores. Tú falsificaste la solicitud de adquisición, contorneando el protocolo estándar de múltiples firmas exigido para cualquier artículo valuado en más de 1 millón de euros. Tú conoces el protocolo porque tú lo escribiste. El nivel de detalle era asombroso. Esto no era un ataque de furia emocional, era una acusación formal. Ella estaba exponiendo un caso de hurto calificado en medio de un restaurante de 5 estrellas. El valor de ese anillo no es lo que pagaste, porque tú no pagaste nada. Su valor de seguro valuado es de 28,5 millones de euros. «Oh», declaró Adriana, su voz resonando en la sala en silencio sepulcral. «Tú tomaste un activo corporativo, una pieza de la historia de mi familia, e intentaste ofrecérselo a tu amante como un artículo personal. Esto no es solo infidelidad, Vasco. Esto es malversación. Esto es fraude». Carla soltó un pequeño sollozo ahogado. Su sueño se había transformado en una sórdida conspiración criminal. Miró el restaurante y ya no parecía bonito. Parecía una prueba. Se sentía pesada, contaminada. Una piedra de molino que la podría arrastrar con él. Carla miró del anillo a Vasco,
Con los ojos abiertos por la acusación, Vasco estaba acorralado. Su fanfarronería se había evaporado, dejando atrás el pánico crudo de un hombre cuyo mundo, cuidadosamente construido, estaba implosionando en tiempo real. Él miró alrededor de la sala, a los rostros de sus colegas, de sus inversores, de sus amigos. No vio apoyo, solo shock, disgusto y el juicio frío e implacable de sus pares sociales y financieros. El señor Antúnez movía lentamente la cabeza con una expresión de profunda desilusión en su rostro envejecido. Tú, Vasco tartamudeó, apuntando con un dedo tembloroso a Adriana. Vas a arrepentirte de esto. Yo construí esta empresa mientras tú te escondías en tu taller. Una sonrisa sin humor tocó los labios de Adriana. Esa es la mayor mentira de todas, dijo, su voz bajando, volviéndose intensamente personal. Tú no construiste nada, Vasco. Tú fuiste el subastador. Yo fui la artista. Tú vendiste las pinturas. Yo sangré la tinta sobre el lienzo. Tú te llevaste el crédito por mi trabajo, por el legado de mi padre. Pensaste que yo era una socia silenciosa que podías controlar. Pensaste que yo era solo un nombre, pero te olvidaste de algo. Dio un paso más cerca, sus ojos perforándolo. Mi nombre está en el edificio, mi nombre está en la caja, y mi nombre está en cada una de las acciones que te dan el poder que tú arrogantemente exhibes. Tú eres un empleado, Vasco, y tu evaluación de desempeño está muy atrasada. La finalidad de las palabras de Adriana planeó en el aire como el silencio después de un relámpago. La ilusión de Vasco da Cruz, el señor del universo, el carismático CEO, había sido total e irrevocablemente deshecha. Él quedó expuesto, un ladrón común y un adúltero, despojado de su poder y prestigio delante de la misma audiencia que había buscado impresionar. La sala, que había estado zumbando con susurros, cayó en un silencio profundo e incómodo. El único sonido era el tintineo distante de un tenedor caído de la cocina. Nadie se atrevió a hablar. Eran testigos de una aniquilación completa y total, ejecutada con la fría precisión de un cirujano. El rostro de Vasco pasó por una serie de rabia, negación, miedo y, finalmente, una patética y suplicante desesperación. «Adriana, por favor», susurró, el sonido patético en el vasto silencio. «Aquí no. Podemos resolver esto». «No hay nada que resolver», declaró Adriana categóricamente. Su mirada era inquebrantable. «Tú lo rompiste, y yo no arreglo cosas rotas, Vasco. Yo las rehago y creo algo nuevo». Fue entonces que Carla hizo su movimiento. Con manos temblorosas, llevó la mano a la oreja, desenganchando un par de pendientes de diamantes. Un regalo de Vasco del mes pasado. Los colocó silenciosamente sobre la mesa. Después se quitó una delicada pulsera de diamantes. Un regalo de cumpleaños. Se unió a los pendientes. Sus movimientos eran espasmódicos, frenéticos. Estaba despojándose de la piel dorada que él le había dado, desesperada para distanciarse de su toxicidad, de los escombros inminentes. Finalmente miró la estrella de la serenidad, todavía en su caja, en la mano de Vasco. Ella ni siquiera la tocó. Miró a Vasco, su rostro una máscara de repulsa y traición. «Tú me usaste», dijo, la voz ahogada por las lágrimas. «Me dijiste que ella no era nadie. Me dijiste que este era nuestro futuro». «Era», suplicó Vasco, girándose hacia ella. «Es». «No», dijo Carla, moviendo la cabeza mientras se alejaba de la mesa. «Este es tu desastre. Yo no quiero ser parte de él».
Con una última mirada mortificada, Adriana se giró y huyó, descendiendo entre las mesas de espectadores atónitos y desapareciendo por la puerta principal. Su vestido esmeralda, un rastro de color desvaneciéndose en la noche. Dejó su copa de champán, su comida a medias y toda su vida de fantasía en la mesa. Vasco estaba ahora verdaderamente solo. Se quedó de pie, un paria en su propia fiesta, agarrando el anillo multimillonario que se había convertido en el símbolo de su ruina. Dirigió su furia de nuevo hacia Adriana. ¿Tú piensas que puedes simplemente entrar aquí y arruinarme? Yo soy el CEO de Joyas Vidal. Tengo contratos. Tengo un consejo. Ah, sobre eso, interrumpió Adriana suavemente. Como accionista mayoritaria, con el 75% de las acciones con derecho a voto que heredé directamente de mi padre, y que nuestro acuerdo prenupcial, que tú llamaste de mera formalidad, mantiene seguro a mi nombre, yo tengo la autoridad para convocar una sesión de emergencia del Consejo. De hecho, yo hice eso hace una hora a través de una videoconferencia segura. Helena levantó su tableta nuevamente. Esta vez, mostraba los rostros de los otros 4 miembros del Consejo en una llamada de video en vivo, cada uno con un aspecto sombrío y resuelto. Todos ellos vieron la evidencia preliminar de tu malversación financiera, Vasco. Continuó Adriana, su tono fríamente profesional. Vieron los registros de transferencia no autorizada. También fueron informados del descarado uso indebido de activos de la empresa para beneficio personal, lo que constituye una grave violación de tu deber fiduciario y de tu contrato de trabajo. A partir de hace 5 minutos, el Consejo votó por unanimidad. Tu cargo como CEO de Joyas Vidal es terminado con efecto inmediato. Tus cuentas corporativas fueron congeladas. Los códigos de seguridad de tu oficina fueron alterados. Las cerraduras de nuestra casa serán cambiadas dentro de 1 hora. 2 hombres grandes e imponentes, con trajes oscuros, que habían entrado discretamente en el restaurante momentos antes, dieron ahora un paso adelante. No eran guardias de seguridad del restaurante. Tenían el aspecto duro y profesional de un equipo de seguridad corporativa, privada. Helena los había convocado. Estos señores te acompañarán fuera de las instalaciones, dijo Adriana, su voz desprovista de emoción. Tus pertenencias personales de la oficina serán enviadas por mensajero a un lugar de tu elección. Ya no eres bienvenido en ningún establecimiento de Joyas Vidal. Ya no eres bienvenido en mi vida. Uno de los hombres de la seguridad tomó suave, pero firmemente, la caja de terciopelo de las manos temblorosas de Vasco y se la entregó a Adriana. Ella la aceptó, sin una palabra. Vasco la miró con la boca abierta. Estaba derrotado. No le quedaban jugadas. El imperio que él se jactaba de haber construido lo había expulsado. La mujer que él descartó como una artista frágil le dio jaque mate en público. Él no era nada. Mientras los guardias de seguridad lo flanqueaban y comenzaban a guiarlo hacia la salida, él lanzó una última mirada venenosa a Adriana. No serás nada sin mí. Vas a hundirlo. Adriana simplemente lo vio irse, su expresión serena. La multitud abrió camino mientras el CEO, en desgracia, era escoltado como un criminal común. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un suspiro colectivo fue liberado. La actuación había terminado. Adriana se quedó de pie por un momento, la caja de terciopelo en la mano. Después, se giró hacia la sala aturdida. Miró directamente al señor Antúnez, que levantó su copa de vino en un brindis silencioso y respetuoso. Adriana le dio un ligero, casi imperceptible, asentimiento de reconocimiento. Después se dirigió a la sala. Mis disculpas por la interrupción, dijo, su voz tranquila y fuerte. Por favor, disfruten de su noche.
y no se olviden de donar generosamente para el fondo Joyas de la Ciudad. Las artes son una inversión digna. Con eso, ella se giró. Y con Elena a su lado, salió del restaurante, dejando atrás los escombros de su antigua vida para entrar en el amanecer de la nueva. Desenlace y conclusión significativa. 6 meses después, el aire en la tienda principal de Joyas Vidal, en la Avenida da Liberdade, era eléctrico. El escándalo en el Espejo Dorado se había convertido en leyenda en la jet set de Lisboa. Una historia de intriga, corporativa y justicia personal que, paradójicamente, había sido la mejor publicidad que la marca podría haber esperado. La historia no era solo sobre un marido infiel, era sobre la mujer tranquila y brillante que había reclamado su trono. Adriana Vidal ya no era la artista solitaria detrás de la marca. Ella era su corazón feroz y celebrado. La tienda estaba abarrotada para la presentación de su colección más reciente, la Fénix. Fue su primera colección en solitario, como directora creativa principal y CEO, y la industria observaba con gran expectativa. No quedaron desilusionados. Las piezas eran audaces, innovadoras y profundamente personales. Hablaban de fuego, de renacimiento, de fuerza forjada en la adversidad. Los críticos del sector deliraron, llamándola en su obra maestra. Las ventas se dispararon. Adriana no solo salvó su empresa de su marido, la hizo más exitosa que nunca. Vasco da Cruz se había desvanecido en la oscuridad. Atrapado en procesos judiciales y enfrentando acusaciones federales de fraude, se había convertido en un paria social y profesional. Su nombre era un cuento con moraleja susurrado en cócteles. Carla Núñez, según informes, había regresado al Algarve, sus ambiciones en Lisboa, reducidas a cenizas. En su taller privado, el único lugar que siempre había sido su santuario, Adriana estaba de pie delante de su mesa de trabajo. El caos de los últimos meses se había calmado y le quedaba una profunda sensación de paz y propósito. Elena entró, sosteniendo 2 copas de champán. «Por la Fénix», dijo Elena, entregando una copa a Adriana. «Ya agotamos el stock del collar central. Una princesa saudita lo compró por teléfono». Adriana sonrió, una sonrisa genuina y despreocupada. «Por la Fénix», repitió, chocando su copa con la de Elena. «Y por las buenas amigas que te traen champán y te ayudan a organizar golpes de estado corporativos». Ambas rieron, un sonido cálido y fácil. Después de que Elena se fuera, Adriana dirigió su atención a una bandeja de terciopelo en su mesa de trabajo. Sobre ella yacía la estrella de la serenidad. Durante meses, ella no conseguía mirarla. Era un monumento a su dolor, un símbolo de la traición más profunda. Consideró venderlo, desmontarlo, encerrarlo para siempre. Pero eso sería dejar a Vasco vencer. Significaría que él había tenido éxito en contaminarlo. Su padre le había enseñado que cada piedra tiene una historia. La historia de esta piedra había tomado un rumbo sombrío, pero ella era la autora y podía escribir un nuevo capítulo. Con las manos cuidadosas y practicadas de una maestra, comenzó a trabajar. Retiró el diamante azul de su engaste. La banda de platina, la que estaba destinada a simbolizar sus vidas entrelazadas, la colocó en un crisol. Aumentó la llama de su soplete y observó cómo el metal que representaba 19 años de mentiras se ablandaba, brillaba y se fundía en un pozo en forma de plata líquida. Fue una catarsis. Pasó las semanas siguientes rediseñando. Tomó los 19 diamantes más pequeños, los que habían marcado cada año de su matrimonio, y los engastó en una pieza nueva, un magnífico broche en forma de fénix ascendente, con las alas bien abiertas. Fue un regalo para Elena, un agradecimiento por su lealtad inquebrantable. La estrella de la serenidad
el diamante en sí, lo engastó en una pieza singular y nueva. No un anillo para ser dado por un hombre, sino un colgante. El diseño era simple, poderoso y absolutamente moderno. El diamante era ahora el corazón de una estrella estilizada, sus rayos de platina afilados y limpios. Ya no era un símbolo de una asociación, sino una declaración de una entidad única y brillante. Era un símbolo de su propia luz, de su propia resiliencia. Ella lo renombró la estrella polar, constante, verdadera y un guía para su propia jornada. Se abrochó el colgante acabado alrededor de su propio cuello. Estaba fresco contra su piel. Miró al espejo. No a una mujer que había sobrevivido, sino a una mujer que había triunfado. El dolor era una parte de su historia, una faceta que le había sido cortada, pero ya no la definía. Simplemente se había sumado a su brillo. Su legado no era solo el de su padre, y ciertamente no era el de Vasco. Era de ella, reclamado y reforjado en el fuego. Y mientras el diamante azul en su pecho captaba la luz, brillaba con la promesa de un futuro que era completa y bellamente suyo. Había pasado un año desde la noche en el espejo dorado. Un año de reconstrucción, no solo de una empresa, sino de una vida. El apartamento, antes un monumento a un éxito compartido y vacío, era ahora completamente de Adriana. Ella lo despojó de la estética pesada y masculina de Vasco, sustituyendo las maderas oscuras y los cueros sombríos por líneas limpias, texturas suaves y una abundancia de luz. Ya no era un showroom, sino un hogar, lleno de arte que la inspiraba y de silencio que la confortaba. En una fría tarde de otoño, mientras una lluvia suave susurraba contra los vastos ventanales del suelo al techo, Adriana revisaba los bocetos preliminares para la próxima colección de primavera. El colgante, la estrella polar, su emblema personal de Victoria, yacía contra su blusa de seda, un peso familiar y fresco. Su trabajo era su alegría ahora, sin la carga de tener que agradar o acomodar a nadie más, aparte de su propia visión creativa. La empresa estaba más fuerte que nunca. Su narrativa de autenticidad y fuerza femenina resonaba con una nueva generación de clientes. El intercomunicador zumbó, una intrusión áspera en la tranquilidad. Ella frunció el ceño, no esperando a nadie. Era Antonio, el portero severo, pero protector, que trabajaba en el edificio hacía 2 décadas. Es, señora Vidal. La voz de él estaba tensa, apologética. Siento mucho molestarla. Hay un hombre aquí, un señor da Cruz. Está pidiendo verla. Yo le dije que usted no acepta visitas, pero él está insistiendo. No tiene buen aspecto, señora Vidal. No habría llamado de otra forma. La sangre de Adriana se congeló por un único y fugaz momento. Vasco. El nombre le parecía extraño, una reliquia de una vida pasada. Ella no oía, ni oía desde su salida sin ceremonias del restaurante. Los abogados de él se comunicaron con los de ella, un intercambio estéril y amargo que finalizó su divorcio y resolvió las acusaciones criminales con un acuerdo de culpabilidad que implicaba pesadas multas y una prohibición permanente de la industria financiera. Él, para todos los efectos, dejó de existir en su mundo. Una parte de ella, la parte lógica y autoprotectora defendida por Elena, gritó para que se negara, para que Antonio llamara a seguridad y lo retirara. Pero otra parte, más profunda, sintió una extraña sensación de obligación, no para con él, sino para con la mujer que ahora era. Una reina no se esconde de los fantasmas. Ella los enfrenta y, al enfrentarlos, los expulsa de su reino para siempre. Esta era la última pieza de negocios pendientes. «Está bien, Antonio», dijo,
su decisión tomada. Déjelo subir. Minutos más tarde, el toque del ascensor privado anunció su llegada. Adriana estaba de pie, en el centro de su sala de estar, su postura perfecta, su expresión indescifrable. Cuando la puerta se abrió, el hombre que salió era una caricatura grotesca del Vasco que ella había conocido. Los impecables trajes Tom Ford habían desaparecido, sustituidos por un blazer arrugado y mal ajustado. Su rostro estaba demacrado, su piel tenía una palidez pastosa y enfermiza, y el brillo confiado en sus ojos había sido sustituido por un parpadeo obsesivo y desesperado. Era un hombre vacío por dentro. La arquitectura de su arrogancia se había desmoronado, dejando solo una ruina. Él se detuvo, absorbiendo el apartamento transformado. «¿Cambiaste el sitio?», murmuró con la voz ronca. «Cambié», respondió Adriana, su tono neutro. «¿Qué quieres, Vasco?». Él dio un paso tentativo hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Adriana, sé que no tengo el derecho de estar aquí. Sé que soy la última persona en la tierra que quieres ver». Torció las manos, un gesto nervioso y patético. «Pero tenía que verte, decirte que lo siento». Adriana permaneció en silencio, su expresión inmutable. Ella había aprendido que un hombre como Vasco solo usaba la palabra «lo siento» como una llave para abrir una puerta por la que quería pasar. Él pareció tomar el silencio de ella como una invitación para continuar. «Fui un tonto, Adri, un tonto ciego y arrogante. Tenía todo, teníamos todo. Dejé que mi ego, esta búsqueda por más, dejase que me envenenase. Y aquella mujer, Carla, no era nada. Un síntoma de la enfermedad, no la causa. Un error terrible, sin sentido». Él estaba intentando tejer una narrativa de un buen hombre que se había desviado, esperando apelar a un pozo de simpatía que asumía que todavía debía existir. Ella siempre lo había subestimado. «Estoy arruinado, Adriana», dijo con la voz fallándole. «Mi reputación, mi carrera, todo se fue. No tengo nada. Yo solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que sé lo que perdí». «¿Lo que tú perdiste, Vasco?», habló Adriana finalmente, su voz tan calma y clara como la lluvia contra la ventana. «Fue una fuente de ingresos. Perdiste una marca de la que podías llevar el crédito. Perdiste una esposa que era conveniente y callada. Tú nunca me tuviste, no de verdad. Porque para tener a alguien, tienes que verlo. Y tú nunca me viste. Viste un nombre, un legado, un activo. Viste una caja fuerte ambulante de propiedad intelectual que podías explotar». Él se encogió como si ella lo hubiera abofeteado. «Eso no es verdad». «¿No lo es?», replicó, dando un pequeño paso hacia adelante. «Tu pedido de disculpas no es sobre el dolor que me causaste. Es sobre las consecuencias que estás sufriendo. Tú no lamentas la traición. Lamentas haber sido atrapado. No estás aquí por mi perdón. Estás aquí por algún tipo de absolución para poder dormir por la noche. O tal vez estás aquí por una limosna». Sus ojos desesperados lo delataron. Ese era el núcleo de todo. Él estaba roto. Y había regresado a la persona que lo había roto, esperando que ella tuviera una pieza de repuesto para él. «Yo no te odio, Vasco», dijo. Y las palabras lo sorprendieron. También la sorprendieron un poco a ella. El odio requiere pasión, requiere energía. Y tú ya no mereces mi energía. Cuando te miro, no siento rabia. Siento una profunda pena. Tuviste un lugar en un banquete y elegiste robar los cubiertos. Nunca vas a entender lo que realmente tiraste a la basura. Caminó en dirección a la puerta del apartamento y la mantuvo abierta. Un gesto claro y definitivo.
Él la miró, al magnífico apartamento, a la ciudad brillando más allá de las ventanas, un mundo del cual él ya no formaba parte. Vio el colgante, la estrella polar en su garganta, una piedra que él había intentado robar, ahora usada como su distintivo personal de honor. Vio una mujer que él nunca había conocido, una mujer forjada en acero en el fuego que él había encendido. Derrotado, pasó por ella sin decir una palabra y volvió a entrar en el ascensor. Adriana observó las puertas cerrándose, sellándolo. Cerró la puerta de su casa, el clic del pestillo resonando en la sala tranquila. Fue el sonido de la frase final del último capítulo de un libro largo y doloroso. No se sintió triunfante. No se sintió triste. Se sintió ligera. El último eco de la mentira había sido. El fantasma había sido desterrado. Caminó de vuelta hacia la ventana, mirando la interminable tapicería de luces que era Lisboa. Era su ciudad, su negocio, su vida. Y por primera vez, sin sombras del pasado, espiando su puerta, era total y completamente suya para comandar. Conclusión y desenlace significativo. Aquella noche en el restaurante no fue solo el final de un matrimonio. Fue el nacimiento de un icono. Adriana Vidal nos recordó que el verdadero valor de una persona nunca es definido por la traición de otra persona. Es definido por cómo se levantan de las cenizas. Vasco pensó que le estaba quitando todo, pero solo consiguió devolverle la única cosa que le había robado a lo largo de los años, su propio poder. La historia de ella es un poderoso testimonio del hecho de que, a veces, los momentos más devastadores de nuestras vidas son solo el escenario para nuestro mayor regreso. ¿Qué te pareció el movimiento de poder definitivo de Adriana? ¿Conseguirías ser tan tranquila y calculadora como ella? Dime tu opinión en los comentarios. Si esta historia te inspiró a asumir el control de tu propia vida, comparte este video. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal.